Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Bienvenidas a este nuevo capítulo de Hiperexigentes en Rehabilitación. ¿Cómo estás, Domi? Bien. La verdad, esta semana ha sido un poquito, ¿cómo decirlo? Movida. Sí. Debo decir que sí, hartas cositas. Me alegro. Sí, con mucho trabajo también, en mi caso, pero siempre dejándonos este rico espacio para poder grabar nuestro podcast. Y el día de hoy les vamos a presentar un tema que yo creo que muchas se pueden sentir bastante identificadas, que se llama hiperexigencia en la maternidad. Todas aquellas que tenemos el privilegio de ser mamás y además que compartimos esta beta de ser un poquito hiperexigentes, yo creo que se van a ver reflejadas en que finalmente terminamos siendo como malabaristas, porque además de toda esa mega exigencia que nos ponemos en el día a día, más encima cuando tenemos hijos, se nos hace aún más difícil, porque también queremos hacerlo bien en todo. Y eso, como ya hemos visto en capítulos anteriores, se vuelve bastante difícil, complejo. A veces inviable. A veces absolutamente inviable. Entonces, hoy día queríamos un poquito hablar acerca de este tema. Exactamente. Entonces, partimos como con la idea de que la maternidad obviamente está llena de pruebas donde de alguna forma se ve si estamos aptas o no para este cargo, si lo digamos como el punto de vista, o sea, como el rol. El rol, claro, está llena de pequeñas pruebas que vamos sorteando para ver si somos aptas o no. Entonces, la verdad es que en este caso la prueba es nuestro hijo o nuestra hija, la prueba viva de esto, si hemos sido buenas o malas, si hemos sido preocupadas y presentes versus negligentes. Entonces podemos ir viendo a medida que crece y se desarrolla nuestro hijo, y eso lo hace realmente desafiante. O sea, al final que esta personita refleje tus actos, cómo has sido tú como mamá, si eres demasiado exigente, si eres demasiado relajada, o sea, toda tu personalidad, obviamente entendiendo que también hay una familia, que en el fondo no todo depende de la mamá, pero sí, o sea, digámoslo que es como el rol fundamental en la vida del hijo normalmente. O al menos durante los primeros años. Exacto. Porque claro, por supuesto en sus primeros años los niños dependen de la mamá. Desde su alimentación, o sea, los primeros años de vida sí o sí, la mamá cumple un rol fundamental. Sin embargo, yo creo que también esto, y que mira lo que acabas de decir, Domi, como que a veces también como mamás, dentro de esa autoexigencia, nos llevamos como todo ese peso y esa responsabilidad, porque al final ese niño no se está criando solo, se cría con la mamá, con el papá o incluso otras figuras de apego. Pero resulta que nosotros en el fondo tampoco podemos llevarnos como todo ese peso y finalmente esto es algo a largo plazo. Entonces, independientemente que nosotras hagamos todo lo que creemos que es lo correcto, finalmente quizás después de muchos años se va a ver, entre comillas, como la prueba de la verdad, cómo resultó ser, ese hijo pequeñito, si está siendo en realidad un buen ser humano, un ser humano que aporte y que contribuya en la sociedad, un ser de bien. Sí, o sea, uno por un lado efectivamente no es, o sea, él no es solamente responsabilidad nuestra, de la mamá solamente, pero claro, hay una cuota como de relación entre el hijo y la mamá que yo creo que es fuertísima. Sí. Y lo otro que, claro, o sea, que también es un temazo, que es en qué momento se ve si el niño se convierte en un adulto funcional, en un buen ser humano, una buena persona, una persona con empatía. ¿En qué momento? No lo sabemos. Claro. Pero eso también, chuta, yo te diría que a lo largo de este capítulo vamos a ir viendo que es como al final lo que nos martiriza todo el tiempo es saber o sea, si lo estamos haciendo bien. Ese es el tema. Ahora, y también y que no todo depende de uno, porque hay cosas que son intrínsecas en cada ser humano. Sí, o sea, te puede pasar, yo creo,
de que obviamente yo sé que hay niños que son más fáciles que otros. Absolutamente. Todos. Tengo el caso vivo de eso. Y claramente hay niños que te ponen a ti o que ponen... O sea, y es muy injusto a veces como medir con la misma vara el resultado de una relación versus otra donde claramente no partieron con la misma igualdad de, qué sé yo, no sé, o sea, afinidad entre madre e hijo, no sé. ¿Y cómo estabas tú en ese momento? Que eso es muy importante. También, ¿cómo estabas tú cuando partiste tu proceso de maternidad? Claro, te sentías bien, te sentías con el autoestima alta, no sé, te sentías, a lo mejor habías pasado ya por algunos procesos de terapia donde te habías conocido mejor. Claro, estabas acompañada, cómo estaba también todo el sistema de crianza, que no es menor. Entonces, yo creo que son muchos factores los que van a influir en cómo, en el desenlace de cómo va a terminar siendo este ser humano, pero también tampoco nos podemos echar encima esa carga de que también después esa persona va a tomar sus propias decisiones. Sí. Esa persona también un día va a ser adulto, entonces como que siento que hay una presión pero tan grande es como que todo, absolutamente todo, con respecto a la crianza de nuestros hijos dependía de nosotras, y es súper injusto. Y es como que al final nada, todo es igual de importante, todos los aspectos de la crianza son igual de importantes, y eso realmente, absolutamente agotador. Entonces, mira, si bien nosotros sabemos que pueden existir muchísimos ejemplos de negligencia en la maternidad, en este caso le estamos hablando a esas mamás que lo dan todo y más. O sea, esas mamás que además de preocuparse obviamente de las necesidades básicas del hijo, están preocupadas que el niño esté estimulado, que esté, no sé, nutrido, porque una cosa es alimentado, pero no es lo mismo que nutrido. Que el niño esté, no sé... Que descanse sus horas, que haga deporte o que no vea pantallas. Exactamente, el azúcar, a ese grupo humano le estamos hablando en este caso. Que se autoexige. Exactamente. Bueno, claramente, hoy en día la sociedad no nos hace esta tarea muy fácil. Lamentablemente, no sé si para bien o para mal, pero existe un negocio tremendo de la maternidad, el cual es demasiado rentable, sí. El cual nos hace cuestionarnos constantemente a nosotras mismas si estamos consumiendo o comprando todo eso que el niño necesita. O sea, yo de verdad que... necesita entre comillas, porque, no sé, yo me acuerdo cuando yo fui mamá, cuando nació mi hijo hace 13 años atrás, como que para mí, como que ya, las cosas básicas eran como ya, el tema como de una buena silla de auto, pero después me enteré de que las sillas de auto vencían, entonces como que no te servía cualquiera. Entonces, cada vez, no sé, me enteré que había, ponte tú, como una colcha que tú ponías en la cuna si es que la guagua dejaba de respirar y tenía un sensor con una alarma, no te puedes. Entonces, como que después empezó, me acuerdo que cuando yo... tuve a mi primer hijo, también nos preguntaban si íbamos a dejar esto como de las células madres. También. Entonces, al final, como que cuántas de esas cosas realmente son necesarias y cuántas realmente como que te crean esa falsa necesidad y tú al final te ves absolutamente abrumada. Sí. Porque es tanto lo que el mercado te ofrece que tú dices, bueno, entonces si no compro eso o si no dejo las células madres, entonces... ¿Soy mala madre? Exactamente. Y, está el caso que también las familias que tienen un presupuesto, no sé, acotado, que tienen que elegir en qué gastan en su hijo, obviamente los pones en una situación de mucho aprieto donde tienen que elegir, imagínate, desde la silla del auto, el coche, Dios mío, desde que tienen que comprarse el collarcito de ámbar, ya no se usa. Pero viste, ahí hay un ejemplo. Pero te fijas, cuántas cosas que yo en los últimos baby shower que he ido, así como que muestran la lista y tú dices, pero qué brutalidad de cosas tan innecesarias. Termómetro para el agua. O sea, yo digo, ¿cómo apliquemos el sentido común, por favor? O sea, sí, ¿será necesario? Salvo que tú tengas algo que no sé, que no puedas como sentir tener la sensibilidad como de poder, pero sentir el agua, pero si no, ¿por qué? O sea, y miles de cosas. Entonces, como que al final, yo creo que finalmente
esto es algo como de nunca acabar. Sí, exactamente. Bueno, y además, sumado al fenómeno de que cada niño y su madre son un mundo completamente único, donde cada uno tiene sus propias complejidades, entonces todo el rato se está creando como este mito, esta vocecita que no se calla en nuestra cabeza, que nos está diciendo hay algo que me falta, hay algo que quizás no estoy haciendo bien, todavía no sé lo que es, o me falta comprar algo que sea esencial para mi hijo. Y o sea, yo creo que eso del mito como de que te falta algo es porque de repente uno es primeriza, a lo mejor sientes que hay algo con tu hijo que no estás haciendo del todo bien. Por ejemplo, a lo mejor no lo estás haciendo o sea, como que tiene un tema con el sueño o tiene un tema con la comida, ¿cachai? O sea, puede haber una suma de cosas que algún hito en particular no esté resultando del todo bien y tú ves a otra mamá donde le está resultando perfecto y tú piensas, ya, no, es porque no le he comprado el artefacto correcto. O sea, a veces claro, se te pasa esa idea por la cabeza. Claro, y como que al final llegas como a la conclusión de soy un desastre como mamá. Exacto. Estoy haciendo todo mal, porque claro, eso es lo otro, porque nos medimos con una vara donde es como, donde somos absolutamente binarias, como que o todo bien o todo mal. O un desastre. Entonces, exactamente. Mira, yo tengo un ejemplo que a mí me pasó con respecto a un aspecto de la maternidad que fue, o sea, y que aquí se los voy a contar y van a ver en el fondo a qué conclusión puede llegar uno de todo esto, pero el tema del sueño. Yo no sé si les he contado en otro capítulo, pero cuando yo estaba embarazada de mi hijo, por ese motivo llegó a mí un libro que no era necesariamente de crianza, pero en algún momento, pero hablaba como un poco de la felicidad. Y hablaba como una tribu latinoamericana, no me acuerdo exactamente de dónde era, donde se hablaba como que todos los integrantes de esta tribu vivían una vida muy plena, o sea, había como una sensación de plenitud. Que las personas eran muy alegres, como que en el fondo cada vez que tenían un problema, al parecer como que tenían muy buen humor, entonces lo solucionaban muy bien, no se hacían grandes complicaciones por nada, al parecer como que vivían un estado de plenitud y felicidad que la persona que los miraba realmente contaba que no lo había visto en otro lado, ¿ya? Entonces hablaba también de cómo se criaba a estos niños para que crecieran en este ambiente de plenitud. Y me acuerdo, mira, el libro mencionaba muchos temas, pero el que más me quedó a mí era el tema del sueño. Y decía de que una de las cosas que que la autora veía que podía que ella creía que proporcionaba esta seguridad en sí mismo y sensación de plenitud de los niños, era que los niños dormían con los papás hasta los 5 años. Hasta los 5 años. 5 años, ¿ya? Ya. Yeah. Entonces, bueno, yo tomé ese consejo, o sea, me refiero, yo dormí hasta hace muy poco con mi hijo, ¿ya? Lo sé. Y honestamente, te digo la verdad, no sé si eso hizo alguna diferencia. No sé si, o sea, yo veo a mi hijo y no te puedo decir cómo... Tiene apego seguro. No lo sé todavía, no lo sé, no tengo idea. Entonces, a veces, claro, a ver, yo por mi parte, como que sí, obviamente el colecho y dormir con él tuvo algo positivo para mí, que era que yo como dormía con él no me despertaba tanto, el niño se despierta menos, obviamente, cuando está con alguno de los padres al lado, lo cual me hizo que yo durmiera mejor, no tuviera tantos despertares en la noche, no me tuviera que parar de la cama y hacer ese tipo de cosas. Entonces, por lo menos para mí fue bueno pero solamente en eso, o sea, en ese sentido. A mí yo disfruto mucho dormir con mi hijo, me encanta eso como del olorcito en la cabecita, yo así, es una cosa que me vuelve loca. Pero la cosa es que esa soy yo. Pero por otro lado, claro, haber hecho todo esto... Claro, yo lo disfruté muchísimo, pero no te puedo decir si a ciencia cierta, sí, hágalo. No te puedo decir. Yo creo que también tiene que depender como de cómo se sienta la mamá con eso. Claro. Porque si tú realmente crees, a ti te hace bien y tú duermes bien con eso, yo creo que muchas veces el hecho que la mamá esté como en sintonía con eso y lo disfrute y realmente siente que tiene un beneficio, me parece perfecto, porque acá en el fondo no estamos para juzgar. Exacto. Pero yo creo que el espíritu de esto es
es que uno también siga en parte su intuición y las cosas que a uno le hacen sentido. Sí. A mí, por ejemplo, a diferencia tuya, a mí nunca me gustó dormir tanto con mis hijos, sobre todo cuando eran chiquititos, porque me daba miedo pasarlos a llevar o, no sé, pasar a apretarlos. Y yo particularmente no dormía bien y no descansaba y... en el fondo, en consecuencia, hacía que al otro día yo anduviera más irritable, Claro. andaba quizás con menos energía, con menos ánimo, y a mí no me funcionaba eso. Yo prefería que ellos durmieran en su cunita, en la misma pieza, en su cuna, pero igual tampoco hasta tan avanzada edad, o sea, Claro. menos del año. Y Exacto. afortunadamente ellos duermen súper bien. No han tenido mayores problemas para dormir y ya son más grandes. Ahora, insisto, el tema del apego seguro es algo que se va a ver, yo creo que en muchos años más, no sé cuándo. O sea, claro, no tenemos Entonces, cómo saberlo. no lo sabemos, pero yo creo que ¿cuál es el mensaje de todo esto? Yo creo que tiene que ver con que una se sienta tranquila con la decisión que está tomando y no que haga las cosas quizás como por culpa. Sí, yo debo decir que en algún momento, o sea, y aquí es como el mensaje más grande que quiero dar, es que igual había una sensación, no recuerdo si era en ese punto en particular del sueño, pero con muchas otras cosas, la sensación de si no hago esto, lo voy a dañar, le voy a hacer un mal. O sea, quizá el tema del sueño ya era algo que en un momento sí la pasé mal porque obviamente de repente uno no sé, o sea, a veces te pasa que tú tienes que hacer dormir a tu hijo una siesta y tú en esa siesta tienes que seguir como, no, en el fondo todo sería perfecto si uno se pudiera echar con el niño siempre, pero no siempre es así. Entonces obviamente cuando no pasa eso, existe el cuestionamiento, ay, chuta, no, es que tengo que hacerlo, pero es que, o sea, igual realmente la sufrí y sí, como te digo, si pudiera darle algunos consejos a las mamás primerizas ahora es sáquense esa idea de la cabeza de que si no hacen tal cosa lo van a dañar, porque lo único que realmente lo puede dañar al niño es una mamá infeliz. Sí, pues una mamá estresada, Exactamente. una mamá con culpa, porque al final yo siento que las cosas que hacemos tenemos que hacerlas de corazón y también pensando en ese sentido también en lo que a nosotras nos hace bien, porque desde ese bienestar, desde esa paz y desde esa calma yo creo que vamos a ser capaces de criar niños bastante más plenos, más felices, más tranquilos. Exacto. Porque estamos Sí. dándole el ejemplo también. O sea, obviamente considerando también las distintas edades que van teniendo. Obviamente cuando un niño es un chiquitito, es una guagua, por supuesto que uno tiene que atender sus necesidades. Sí. Y ahí quizás muchas veces vas a tener que posponer no sé, tu descanso, porque en el fondo si no tienes una red de apoyo, probablemente no te va a quedar mucha opción. Sí. Pero a medida que van creciendo, yo creo que es súper importante también, en el fondo, mostrar de que una también necesita su espacio, que uno también necesita descansar y también necesita ese ocio que hoy día yo siento que está tan mal visto, porque al final del día es como que las mamás tenemos que ser esta superwoman. Sí, Y el de verdad sacrificio está tan y de verdad que casi como que romantizado. ay, ella es tan sacrificada, es tan buena mamá. Terrible. ¿Por qué ser sacrificada es sinónimo de ser buena mamá? Eso es algo que viene de hace muchos años, o sea, es algo que yo he escuchado, yo creo que hasta a mi mamá le he escuchado decir eso. Sí, yo también. Entonces todas es maneras. algo que está todavía, que uno lo escucha y que por favor no sigamos perpetuando ese tipo de comentarios, porque al final del día lo único que hacen es cargarnos más la mata en el fondo y hacernos sentir culpables todo el tiempo, con todo lo Sí. que ya tenemos que hacer, más encima cargar con la culpa de que quizás no estamos siendo una madre lo suficientemente buena como debiéramos ser por todo lo que te muestran además. Sí, porque pareciera como que, o sea, yo creo que todo, uno no puede estar en todo, uno siempre obviamente toma sus decisiones y hay cierta, siempre va a haber alguien de la vereda contraria que va a creer que cierta decisión que uno tomó con los niños es errada. Entonces, o sea, Y te van a cuestionar. Sí. Porque sí, ¿por qué no? Exactamente, entonces, o sea, por un lado tenemos que ser nosotros capaces de liberarnos de esa culpa, pero también tenemos que ser nosotros capaces de no juzgar tanto. Claro. O sea, como Va de hacer es bidireccional. Es bidireccional, exactamente. Tal Sí. cual. Y yo creo que una de las cosas más importantes hoy día es el verdadero desafío está en discernir qué es lo que realmente importa. ¿Ya? Sí. Porque yo siento que la gran diferencia con las mamás de antes era que
ellas no se cuestionaban tanto las cosas. No. Como había menos información, quizás ellas no tenían, no estaban todo el tiempo cuestionándose si esto se hacía así o se hacía de otra manera, porque simplemente tenías como la información que te transmitían las otras mujeres que eran parte, que están alrededor tuyo en el fondo. Por ejemplo, esas mujeres que eran, entre comillas, como parte de tu tribu, de tu red de apoyo, que podían ser, no sé, tu mamá, tu abuela, tus tías, tus amigas, quizás ellas eran como esa fuente como de contención y sabiduría. Y sabiduría que quizás de pronto estaba errada, pero que para nosotros era lo que se sabía. Claro, entonces no había tanto cuestionamiento, a diferencia de hoy, que en el fondo estamos siendo bombardeadas constantemente por muchísima información, información contradictoria, además. Eso, porque, o sea, por ejemplo, a mí me pasa, yo me acuerdo que antiguamente seguía a cierto, no sé, autores o creadores de contenido que hablaban mucho del tema de la crianza respetuosa, y me acuerdo que ahora me empezó a aparecer una señora que es una creadora de contenido, me parece que es en estadounidense porque es en inglés, que es como lo opuesto, o sea, me refiero, o sea, pero igual la escucho porque en serio que es bastante, o sea, me gusta hacer como la diferencia, y en ciertas cosas tiene le encuentro toda la razón lo que dice, o sea, pero eso yo lo sé porque ya mi hijo tiene 4 años. Claro. En el fondo, si es que yo la hubiese escuchado a ella cuando mi hijo tenía 0 años, yo hubiera dicho, esta señora, ¿cómo dice eso? O sea, claro. ¿Cómo puede decir que los niños son así? Y son así, o sea, yo le encuentro que tiene toda la razón, porque claro, después te pasa de que tú pruebas ciertas cosas y te das cuenta que entre la teoría y la práctica hay un mundo. Entonces, o sea, realmente te encuentras con todas estas teorías contradictorias que no te la hacen para nada fácil. Tal cual. Bueno, por otra parte también, antiguamente, como no existía en el tema de las redes sociales, tampoco teníamos la posibilidad como de toda esta exposición, en el fondo, de ver tantos tipos distintos, diversos de familia. Sí. Claro que hoy día en las redes sociales que te aparece y claro, y te muestran un mundo donde desde cómo se van de vacaciones, desde cómo lo pasan, desde claro. Qué tan ordenado o desordenado estaba, desde si es un caos o si es que se comen el budín de brócoli con forma de, no sé, pues no tengo idea ¿cómo se llaman estos monos? ¿Como dinosaurios? Claro, no tengo idea, pero al final del día es como que hoy día te muestran una realidad y tú dices, pero ¿y a qué hora voy a hacer eso? No, y también como de personas que vienen una realidad económica súper distinta a la tuya. Además. Claro, sí. De repente, porque lo que de repente han dicho, esto creo que lo escuché en un stand-up, no sé qué, que tú ves una historia de un amigo tuyo, de una amiga, de un colega, y de repente de Shakira, ¿cachai? Claro. Y es como... O sea, ¿qué posibilidad hay de comparar como ese tipo de situaciones? Entonces, eso yo creo que tampoco nos hace bien como compararnos tanto con personas tan distintas, con realidades tan distintas a las nuestras. Exactamente, claro, porque hay que entender de que dentro de la pirámide de Maslow hay en el fondo hay cosas que son básicas, con las que se deben cumplir, y luego viene todo este tema de la parte quizás más emocional, la parte de trascendencia, la parte como de hacer otras cosas, pero si no tienes como ese piso, ese mínimo... Exactamente, o sea, si de repente en tu familia, tu núcleo familiar estás como sufriendo por temas de repente de llegar a fin de mes, de elegir de comprar ciertas cosas, estrategias, elegir, o sea, como entre una cosa y otra, o sea, créeme que lo único que te hace ver esas realidades tan distintas a la tuya es daño. Te puede generar mucha angustia. Te puede generar mucha angustia, sí. Claro, y te puede hacer cuestionar, porque además que, ojo, que también mucho de lo que vemos en las redes sociales no siempre es así. La gente no siempre va a mostrar lo bueno y lo malo. En general, sí. La mayoría de las personas muestran las cosas buenas. Y bueno, se entiende, pero tenemos que hacer como ese ejercicio de entender que eso que estamos viendo es una fracción o sea, que es como que una fracción ínfima de su vida. Y que obviamente de que
Oye, de repente no te va a resultar esa técnica que ocupaste con tu hijo, va a ser una pataleta, van a haber días que quizás no alcanzaste a hacerle quizás esa comida más sana y le tuviste que dar quizás algo que no era tan sano, entre comillas, y está Claro. bien. Y obviamente eso no lo vas a querer mostrar. Claro, pues hoy día no alcancé, así que hoy día le compré Maruchan. No Sí, sé. y puede ser, o sea, en verdad puede ser. Claro, Puede entonces ser. por eso yo siento que es tan difícil y hoy día, si bien puede haber mucha información, no nos lo están haciendo fácil. Exacto, sí. ¿Ya? Entonces, yo creo que antes también era más fácil porque simplemente este mercado de la maternidad, porque digámoslo así, o sea, es un mercado, no estaba tan desarrollado y si bien puede tener muchas cosas sumamente favorables, al final del día igual nos está haciendo sentir todo el tiempo que falta algo, Sí, mira, que nunca es suficiente. Yo no sé si yo creo que cuando tú tuviste a tus hijos no estaba, para empezar, Instagram no estaba tan No, masificado. había Facebook Había nomás. Facebook. Pero cuando yo tuve a mi hijo, me acuerdo perfectamente que yo estaba dudosa de si tenía que ocupar. Mira la tontera, o sea, ahora me río, pero en ese momento te decían de que si tú te equivocabas. Si dije esto, perdón, si dije esto ya en algún otro capítulo, pero es que me quedó grabado a fuego. Decían de que si tú ocupas mal, ocupabas como ¿cómo se llama esto para llevar a tu hijo? El portabebé. Sí, pues Sí. Si ocupabas el incorrecto, le podías joder la espalda. ¿Cachai? ¿En serio? Claro, y también en el fondo que tenías que llevarlo de una cierta posición, y me acuerdo que en ese momento se criticaba mucho, de repente creo que el portabebé tenías que llevar a la guagua mirándote a ti. Ya. Y de repente muchas mamás por desconocimiento lo llevaban para otro lado. Para que viera como a la gente. Claro, oye, las hacían pebre, te lo juro. ¿Cómo se te ocurre? Le vaya a joder la cadera, que toda la cuestión. Entonces, de verdad que en ese tiempo, cuando a mí me tocó ser mamá primeriza de un recién nacido, era tanto el miedo de equivocarte porque parecía como que era lo peor. Claro. ¿Cachai? Entonces, y claro, existían los 2.500 y claro, y en ese momento a mí por lo menos yo no tenía plata para comprarme el portabebé, El top, el que se supone que era el que no le iba a joder la espalda a tu hijo. Y chuta, o sea, entonces ¿qué hago, po? No lo ocupo, ¿me entendí? Entonces, yo usaba un fular y me funcionaba fantástico. Y era una tela larga, elasticada. Sí, dentro de todo el fular creo que estaba permitido. Bueno, yo creo que también, ojo, yo creo que también muchas veces que está bien que haya información y que haya estudios y todo, pero hay un componente que yo creo que es fundamental y que a veces no tomamos en consideración, que es el tema de nuestra intuición. Sí. Al final tú como mamá eres la persona que más sabe lo que tu hijo también necesita, tú tienes una conexión con él, entonces a veces como que acallamos esa voz tan importante que es nuestra intuición, que es eso que nos hace sentido. Sí. Y le das quizás mucho poder a todas esas cosas que están ahí afuera y que te están bombardeando y que no necesariamente son las correctas. Entonces, Sí. ¿hasta qué punto le hacemos tanto caso a eso y dejamos y perdemos de vista esa conexión que tenemos nosotros las mamás con nuestro hijo, de lo que a nosotros nos hace sentido, de lo que nosotros también sentimos que le va a hacer bien? Sí, es cierto, porque, o sea, yo creo que al final, en ese momento yo me acuerdo estar tan desconectada de lo que realmente, o sea, quizá por ejemplo con el tema del dormir, sí, finalmente me rendí, dije, esto es lo que mi hijo necesita ahora, y como que funcionaba, tenía cierto sentido. Pero con otras cosas, o sea, me acuerdo de haber estado aterrada de no saber cómo. Es como, por favor, alguien que me dé la respuesta ya, Claro. porque, o sea, como, ¿cuál es la respuesta correcta? Esa es la sensación que te da ser mamá. Es como, por favor, alguien que me diga cuál es la respuesta correcta, porque esta persona me dice que es A y esta persona me dice que es B. Entonces, Claro. la verdad es muy frustrante, pero no me acuerdo realmente. Me da como tristeza pensar en lo perdido que estaba el mundo. ¿No? Y al final te pierdes de disfrutar esos Sí. momentos tan lindos que después ya no vuelven. Exactamente, ¿Te fijas? exactamente. Bueno, yo creo que un poco como para ir cerrando este episodio, que yo siento que da, pero para mucho, Sí, o sea, yo creo que absolutamente hagamos una parte 2 de esto porque yo siento que me quedé corta de la de experiencia. la experiencia, sí. No, Sí, entonces mira, les queremos dejar unas preguntas a continuación. La primera es, ¿de dónde crees que viene tu hiperexigencia en la maternidad? O sea, alguna persona me puede decir, ¿sabes qué? Yo, pucha,
no sé, o sea, desde experiencias tan profundas como sentí que mi mamá no estuvo presente conmigo o mi mamá fue demasiado sobreprotectora conmigo y quería, no sé, hay tantas variables que puede ser, pero ¿de dónde crees que viene eso? Eso que te hace como sentir de que no eres suficiente para tu hijo. Mira, ¿Ya? ¿sabes qué? Yo por lo menos en ese sentido como que siento que estoy bastante más rehabilitada ¿Ya? en el tema de la culpa. Como que siento que afortunadamente en el tiempo que fui mamá, quizás, si bien había mucha más información, pero no al nivel tuyo. Sí, no al nivel tuyo así de que era demasiado, era un bombardeo enorme. sobreinformación, Y yo sí. siento que en ese sentido como que estoy como un poco más en paz. Entiendo que hay cosas que simplemente están fuera de mi control. Exacto. Hay muchas que sí, y esas las estoy trabajando, como le contaba en el episodio pasado. Pero de verdad que al menos cuando tratan como de venderme esas 50.000 cosas que no necesito, creo que soy capaz de discernir y decir, no, ¿sabes qué? Esto definitivamente no. Confío en la conexión que tengo con mis hijos. Sigo también mucho mi intuición y eso siento que me ha ayudado quizás como a ser más selectiva en las cosas que leo, en las cosas que escucho, en las cosas a las que le presto atención. Ya, súper. Y en tu caso, Domi, y bueno, y para que las personas que nos están escuchando también, ¿qué expectativas sientes que son realmente tuyas y cuáles sientes que te han sido impuestas por la sociedad? Me parece que esta pregunta es súper clave profunda. Porque yo creo que la mayoría de esas expectativas son más externas que internas. O sea, Fíjate. yo te diría que es como que el 20% son mías y el 80% a veces como que las siento impuestas porque son cosas que si no me las hubiesen dicho, a mí no se me hubiesen ocurrido. Claro, a veces era como mejor vivir en la ignorancia. Sí, o sea, realmente yo creo que hasta cierto punto vivir en esa ignorancia sabiendo de que, o sea, te tocaba confiar nomás, te Claro. tocaba confiar en tus propias, no sé, y si por haber sometido te llegó un libro, era uno. Claro, hoy Era el libro. día son cientos, miles. Exacto, entonces era distinto antes. Sí, y por último, ¿qué le dirías hoy a esa mamá que siente que nunca es suficiente? O sea, si te tocara ahora cruzarte por haber sometido, conocieras a una mamá de un niño de 6 meses. Ay. ¿Qué le dirías? Y te dice esa frase, siento que nunca es suficiente. Yo le diría que lo disfrute, que disfrute esa guaguita, que es algo que en el fondo que esa conexión que ella tiene que se la permita, porque hay mucha intuición, hay una sabiduría interna que yo creo que siempre que está disponible, pero que a veces uno no la escucha. Yo creo que a veces está súper bloqueada igual. Sí. Está súper, porque si me lo preguntas, yo, a pesar de que lo he entrenado, hasta como que a veces tengo que volver a reforzar, me refiero, no es algo que uno lo acceda tan rápido si no lo volviste a hacer esa reconexión. Yo creo que es como un ejercicio que tiene que ser constantemente para que sea más rápida. Sí, y yo creo que algo súper importante para esas mamás, me parece que es súper importante hacer un trabajo interno, ya sea tomar terapias, hacer como trabajo de autoconocimiento, sin duda te va a ayudar para ver cuáles son tus propias heridas, cuáles son tus miedos, cuáles son esos traumas que de cierta manera no quieres transmitirle a tu hijo, cuáles son esas cosas, esos botones que en el fondo pueden ser como sensibles y que te están impactando en tu maternidad. Sí, y lo otro también, ahora sí ya para terminar, es rodearse de otras mamás que ojalá estén, puede ser la misma o de mamás con hijos más grandes, pero que en el fondo se den esos círculos y esos espacios de contención donde sí puedan conversar de ese tipo de temas, porque al final eso es muy sanador también. Esa red, esa tribu, ya sea si puede ser tu mamá, puede ser tus tías, pueden ser amigas o pueden ser, no sé, pero personas que te puedan ayudar, que te puedan quizás dar como esos consejos que uno a veces necesita, porque a veces uno realmente se puede ahogar en un vaso de agua y esa persona va a venir y te va a decir, oye, pero si no es tan Tranquila, grave, si esto les pasa a todos, y muchas veces es como que es un relajo y de verdad que te puede hacer tu vida, o sea, con tu maternidad bastante más llevadera, bastante más
de una manera más calmada, de una manera donde la disfrutes más. Exactamente, sí, completamente de acuerdo. Así que vamos que se puede. Vamos que se puede, y con esto nos gustaría despedirnos. Ojalá que reflexionen las preguntas que les dejamos y que les haya gustado este capítulo. ¿Ya? Así que síganos en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.